Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Bueno, en el día de hoy quiero compartir con vosotros un mensaje que, como ya habéis visto en el título del vídeo, le he llamado Romantizando el pasado, perdiendo el presente. Y antes de empezar a recitar el versículo por el cual me inspiraba a escribir este mensaje, me gustaría hacer una breve introducción para poder entender mejor a dónde quiero llegar. Un día leí una frase que decía, un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Y meditando sobre esta frase me di cuenta de que esto precisamente es lo que produce la nostalgia. Que mientras estamos poniendo nuestra mirada en recuerdos del pasado, en recuerdos antiguos, no nos estamos dando cuenta, no estamos viendo y poniendo nuestra mirada en las ruinas que estamos viviendo en el presente. Porque la nostalgia es esto, el gozo en los recuerdos del pasado sin poder disfrutar esos momentos en el presente. Por poner un ejemplo vulgar, la persona que en el presente se ha quedado sin pelo siempre tiende a hablar y a recordar los momentos en su juventud en el que tenía tal vez una gran melena. O por ejemplo, la persona que después de tantos años de vida, de tanto trabajo, se encuentra ahora con enfermedades, se encuentra débil, recuerda los momentos de fortaleza, de fuerza, de valentía que tenía en su juventud. Recuerda que en su juventud podía con todo. Y aunque la nostalgia nos hace bien porque nos transporta a esos momentos felices del pasado, hay algo que la nostalgia también incluye en el mismo paquete, y es que tiende a exagerar esos recuerdos, tiende a exagerar esos momentos. De ahí el título del mensaje, de que muchas veces romantizamos el pasado, y esos recuerdos felices y bonitos los recordamos con nostalgia mejor de lo que realmente fueron. Fueron buenos, pero los recordamos mejor de lo que aún todavía fueron. Volviendo a esos dos ejemplos vulgares que había puesto al principio, la persona que en el presente se ha quedado sin pelo, no recuerda que en ese pasado que tuvo esa gran melena, tal vez a temprana edad, ya tenía indicios de lo que le iba a acontecer en un futuro. Ya tenía indicios de que a temprana edad se iba a quedar sin pelo. La persona que, como había dicho antes, se veía que en su pasado, en su juventud fue muy fuerte, que podía con todo, tal vez no se acuerda de esas malas noticias cuando llegaba a su casa, que lo derrumbaban y lo dejaban sin aliento, lo dejaban sin palabras. O esos duros días de trabajo cuando llegaba a su casa y tenía que echarse una siesta porque no podía seguir continuando el día. Entonces, como había dicho, sí es verdad de que cuando recordamos el pasado fueron buenos momentos, pero muchas veces tendemos a romantizar el pasado y a recordarlo mejor de lo que muchas veces fue. Un novelista dijo, el recuerdo de las cosas del pasado no necesariamente es el recuerdo de las cosas como en realidad sucedieron. Yo antes iba al gimnasio y en aquella época estaba en forma. Sin embargo, era capaz de ver antes mis decadencias físicas que mis virtudes físicas. Era capaz antes de ver lo que me faltaba por mejorar que lo que ya había mejorado. Sin embargo, ahora que no estoy en forma porque no voy al gimnasio, ante las ruinas del presente, tiendo a romantizar el pasado y recordar que estuve más en forma de lo que en realidad estuve. Y esto, si lo trasladamos al ámbito de Dios, es lo mismo. Muchas veces pensamos que en nuestros comienzos en el Señor o en nuestra juventud en Dios teníamos más amor de lo que tenemos hoy en día, más pasión de lo que tenemos en el presente. Creemos que antes éramos más justos. Yo muchas veces pienso que cuando empecé en el Señor era más justo, era más bueno, estaba más dedicado a Dios de lo que en el presente estoy. Y tendemos muchas veces a romantizar nuestros comienzos en el Señor, a romantizar los principios en los caminos de Dios. Y esto, precisamente, entrando ya al mensaje de la palabra, es lo que le pasó al pueblo de Israel. Para ello voy a leer Números capítulo 11, del verso 4 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Y la gente extranjera, refiriéndose a los egipcios que se habían sumado al pueblo de Israel para salir de Egipto, dice que se mezcló con ellos, como estaba diciendo, se mezcló con el pueblo de Israel para partir de allí, tuvo un vivo deseo. Es decir, dentro de ellos se produjo un recuerdo que les produció nostalgia. Y conforme sigue hablando las escrituras, encontramos cuál fue ese recuerdo, cuál fue esa nostalgia que tuvieron los egipcios y los israelitas. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne
Y aquí dice, nos acordamos, ¿te dais cuenta? Están recordando el pasado, del pescado que comíamos en Egipto, de los puerros, las cebollas y los ajos. Hayan tenido el recuerdo del pasado y ahora mira cómo por romantizar ese pasado pueden ver esta gente su presente. Dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Se habéis dado cuenta? Estaban romantizando la carne, el pescado, los puerros, las cebollas, los ajos que habían comido en Egipto, en su pasado. Y lo que tenían enfrente, y ahora, solamente dice que veían el maná, el cual era un pan que descendía del mismo cielo para que pudieran comer en el desierto. Estos israelitas estaban romantizando su pasado en Egipto, porque hablaban de su estancia allí como si hubieran estado en un hotel de 5 estrellas y de la comida como si hubieran disfrutado de un restaurante de lujo, cuando la realidad es que eran esclavos allí en la tierra de Egipto, no estaban en ningún hotel, y aparte la comida que tenían era la cantidad justa para que pudieran soportar los duros días de trabajo que les esperaba cada día al servicio de los egipcios. Entonces estaban recordando el pasado mucho mejor de lo que fue, y a la misma vez estaban menospreciando el presente sin darse cuenta de que ya no eran unos esclavos y era un pueblo libre. Si analizamos nutricionalmente el maná, ese pan que descendía del cielo, nos daremos cuenta que tenía todos los nutrientes para que una persona pudiera sobrevivir. Por eso dice la Biblia que andando 40 años el pueblo de Israel por el desierto, sus pies no se hincharon. Y no saben enamorarse del presente glorioso que tenían, que estaba descendiendo pan del mismo cielo. Era un milagro en el desierto. No sabían apreciarlo, no sabían valorarlo. Y por eso decían, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Porque esa nostalgia que romantiza el pasado y lo recuerda mejor de lo que fue, es la misma que te hace menospreciar el día de hoy. Es la misma que hace que no disfrutes y no te enamores de lo que Dios te regala en este día. Es la misma que exagera de problemas el presente que vives. Le dijeron los judíos a Jesús, ¿eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham? La samaritana en el pozo le dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Los grandes hombres del pasado, como Abraham y Jacob, no les estaba dejando a los judíos y a la samaritana poder presenciar al mismo Jesús que tenían enfrente, al mismo Dios viéndolo con sus propios ojos. A esta gente la gloria del ayer le estaba nublando la gloria del hoy. Hay gente que recuerda mucho la gloria del ayer, pero le está nublando y no le deja disfrutar y enamorarse de lo que Dios le está regalando hoy, de la gloria que pueden presenciar y disfrutar en este día. Por eso, si en tu pueblo hay una iglesia y hay una congregación, te darás cuenta que la primera generación que se convirtió de tu pueblo siempre dice que lo que había en los cultos antes no es lo que hay hoy, que antes había más gloria que hay hoy, que lo que se vivió en el tiempo de su pasado, que fueron sus principios, no se está viendo ni se puede palpar en el día de hoy. Porque aunque sus principios fueron buenos, están romantizándolo y no le están dejando ver la gloria de Dios que siga viendo en el día de hoy. Esa primera generación que se convirtió de tu pueblo, que pueden ser tus padres, tus tíos, tus abuelos, siempre te dirán que hoy en día hay mucha falsedad, pero también en su época había falsedad. Que hoy en día hay pecado, pero también en su época había pecado. Todo lo que hay en nuestra época también la hubo en la suya. Simplemente que el pasado, cuando se romantiza, se recuerda mejor de lo que fue. Pero ¿sabes algo? Hay un dato curioso que la Biblia dice acerca del maná, y es que cuando Dios hacía llover pan del cielo, era exclusivo para ese día. El pueblo solamente podía comerlo en ese momento. Si el pueblo de Israel quería comer el maná para el día siguiente o dejarlo para otro día, no iban a poder porque el maná se echaría a perder. ¿Sabes algo? El maná de ayer tal vez fue glorioso, fue bonito y es un bonito recuerdo que nos queda. Pero Dios tiene poder y tiene gloria para cada día. Y la gloria de ayer es la gloria de ayer, pero Dios quiere que sepas apreciar, que valore y que te enamore de la gloria, del poder y de las bendiciones que Dios te hace llover desde el cielo en el día de hoy. Dios te dice, deja el maná de ayer, tengo maná para ti hoy. Deja lo que viviste ayer, tengo nuevas vivencias y experiencias contigo para hoy.
Deja las bendiciones del pasado, porque tengo bendiciones para ti en el presente. Hay un versículo que escribe el apóstol Pablo, que muchas veces hemos leído, y se encuentra en Filipenses capítulo 13, verso 14. Dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que el Señor me hacía resaltar en detalle, a la luz de este mensaje, el verso anterior que dice el apóstol Pablo. Porque en este versículo hemos visto que él proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo. Pero un verso anterior dice así, el verso 13: una cosa hago. Es decir, antes de seguir el apóstol Pablo la meta en Cristo, tenía que hacer una sola cosa. Y dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces sigue: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Iglesia, sea malo o sea muy bueno el pasado que tuviste con Dios, olvídalo y haz como Pablo, extiéndete a lo que tienes delante, porque lo que Dios te da hoy, el maná que hoy Dios te hace descender a tu vida, es lo que necesitas para proseguir al blanco, al premio del supremo llamamiento en nuestro Señor Jesucristo. Me di cuenta que en el Antiguo Testamento el nombre de las personas que Dios usaba significaba la necesidad que había en esa época, la misión que le esperaba a esa persona. Pongo un ejemplo. Hubo una época en la que el pueblo de Israel estaba cautivo a otras naciones y el templo había sido destruido. Y en el tiempo de la época de la caída de Israel, la misión que quiere hacer Dios es levantar lo caído y restaurar lo destruido. Y para ello Dios usa a dos personas, a Nehemías, que su nombre significa consuelo, y a Esdras, que su nombre significa ayuda de Dios. Otro ejemplo sería que hubo otra época para Israel en que una tribu llamada los madianitas habían fabricado un Baal, un dios falso que Dios lógicamente quería destruir porque no quería la idolatría en medio de su pueblo. Y para esta misión Dios cuenta con un hombre que se llama Gedeón. Su nombre significa destructor, guerrero poderoso. ¿Se dais cuenta? Según la necesidad que el pueblo de Dios pasaba, repercutía en la forma en que Dios se presentaba a ellos. Si el pueblo de Israel estaba pasando por una época que necesitaban construir, que necesitaban levantar, Dios llamaba a gente constructora, a gente que traía consuelo. Pero si necesitaba destruir tribus o destruir dioses falsos, entonces Dios llamaba y se presentaba con hombres, destructores y guerreros. Según la necesidad por la que el pueblo de Dios estaba pasando, repercutía en la forma en que Dios se presentaba. Por lo tanto, vemos a un mismo Dios, pero que se presenta de diferentes formas, debido a las épocas y las necesidades que tienen sus hijos. Porque Dios es siempre el mismo. Dice la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, pero sí cambia las necesidades de sus hijos, sí cambian los tiempos y las épocas. Y a la luz de esto, puedo entender mucho mejor las palabras de David cuando dijo: Señor, en tu mano están mis tiempos, porque la mano que nos sujeta siempre ha sido la misma. La mano que te ayudó en el pasado es la que te está ayudando en el presente y la que la va a seguir haciendo en el futuro. Pero por eso David pasa de hablar en singular a hablar en plural. Dice, en tu mano, y luego dice, están mis tiempos. Porque tus necesidades y mis necesidades son diferentes. Son diferentes las formas en que necesitamos que se presente Dios en nuestra vida. Pero Dios es ese Dios que es siempre el mismo, pero se presenta según la necesidad de sus hijos. El Dios de tu adolescencia sigue siendo el mismo Dios que tienes hoy. La relación que tenías al principio de empezar en el Señor o en tu juventud es la misma relación que Dios quiere tener contigo hoy, porque el maná de ayer se echó a perder y Dios tiene nuevo maná para el presente. La mano que ayudó a Gedeón a destruir Madián fue la misma mano que ayudó a Esdras y Nehemías a reconstruir Israel, porque Dios es un padre que no cambia de carácter, pero sí cambia de trato hacia sus hijos. Y Dios, que entiende bien esto, sabe qué trato darnos en cualquier momento de nuestra vida. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, yo planté,
Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Es decir, Dios estuvo con Pablo en el tiempo de plantar, pero también estuvo con Apolo en la época de regar, porque Dios estuvo en todo tiempo en la iglesia de los Corintios, simplemente que los labores que se necesitaban en la iglesia cambiaban y eran diferentes. ¿Te imaginas a la membresía de Corintio en el tiempo en que Apolo se estaba dirigiendo y que esta membresía dijera, ya no es como antes, ahora nada más que estamos regando lo que ya ha sido plantado, pero antes con Pablo se plantaba, había más evangelismo, las personas se convertían, veíamos más la gloria de Dios como convertía a las personas inconversas y gente se acercaba al Señor. Si estas personas dijeran estas palabras, estarían perdiendo de vista lo que se necesitaba en ese momento con Apolo, que era regar lo que ya había sido plantado. Esto no quiere decir que no tuvieran que seguir plantando, pero lo que más había que hacer en aquella época con Apolos era regar. Porque la necesidad que tienes en este tiempo, en tu presente, debe ser una evidencia de haber avanzado, de haber tenido un crecimiento, un progreso, de haber madurado. Por eso el pueblo de Israel no había crecido ni había avanzado nada. ¿Por qué? Porque estando en el desierto, en vez de anhelar y enamorarse del maná que estaba cayendo, seguían acordándose del pescado y la carne que comían en Egipto. No habían avanzado, no habían crecido. Cuando el atleta entra a una época donde tiene que definir sus músculos, esta época habla por sí sola que el atleta ha tenido un progreso, ha tenido un crecimiento. Porque si está definiendo los músculos, significa que en una época anterior ya había construido músculos. Entonces la necesidad de hoy es la evidencia del progreso del pasado. En el tiempo de Apolo se necesitaba regar, no plantar. Y esto era una evidencia de que había habido un progreso. Primero había plantado y después había regado. Y algo que muchas veces nos pasa y paraliza nuestro crecimiento, nuestro progreso, es querer vivir en una época cuando necesitamos vivir en otra. Es un peligro saltar etapas que tocan vivir y vivir etapas que tocan saltar. Por lo tanto, te voy a lanzar unas cuantas preguntas y es, ¿qué necesitas en este tiempo? ¿Qué necesitas en tu vida privada, en tu relación con Dios? Normalmente las personas solemos pensar en el ayer, ya haya sido bueno o haya sido malo, en qué bueno y bonito era todo antes, o lamentándonos por cosas que hicimos en el pasado. También nos calentamos mucho la cabeza pensando en el mañana, deseando que llegue algo que nos ilusiona y nos impacienta. O tal vez nos llenamos de ansiedades y miedo por lo que puede llegar a pasar mañana y no queremos que pase. Pero ¿dónde dejamos el hoy? Piensa, reflexiona e ilusiónate con tu presente. Dios en cierta ocasión le dijo a Josué qué era lo que necesitaba el pueblo de Israel en su tiempo, en su época, y qué carácter esperaba Dios de Josué para que pudiera cumplir esta misión. Y le dijo Dios a Josué estas palabras: porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que le prometí a sus antepasados. Dios necesitaba formar un corazón guerrero en Josué y necesitaba de su parte un carácter valiente y fuerte, porque era la misión, era la necesidad que había en el pueblo de Israel en ese tiempo. Aunque tal vez Josué pensaría dentro de sí: voy a ser yo el relevo del gran Moisés, no sé si estaré a la altura, si voy a poder cumplir las expectativas que Dios tiene de mí. Josué podía pensar cómo Dios usó a sus antepasados, a José, Moisés, Abraham, y la gloria que estos vieron. Pero Dios nos pide lo mismo que a Josué, que tengamos un carácter valiente y fuerte para luchar en el día de hoy, para hacer los cambios que tengamos que hacer en nuestra vida y enfrentarnos a las necesidades que tengamos en este tiempo. Y para todo esto, Josué tenía un secreto que ahora te voy a contar, porque Dios no solo le pedía un carácter y que hiciera X cosas, porque antes de decirle Dios a Josué todo esto, Dios le refirió unas palabras. Antes de decirle Dios el carácter fuerte y valiente que le demandaba y la misión que tenía Josué de ser un conquistador para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, antes de todo esto, Dios le dijo estas palabras: nadie podrá derrotarte jamás, porque yo Jehová estaré contigo y te ayudaré. Así como estuve y ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. Porque el Dios libertador que tenía Moisés ahora se convertía en el Dios conquistador que tendría Josué.
porque es el mismo Dios que cambia según la necesidad del tiempo. Por eso, por el día, el Señor se convertía en una columna de nube para guiar a su pueblo, para darle sombra en el sol abrasador del día. Pero en el cambio de la noche, Dios se convertía en columna de fuego para alumbrarlos en medio de la oscuridad y darle calor en las frías noches del desierto. Y como dijo Jesús, yo fui el pan que descendió del cielo para que el pueblo de Israel comiera en el desierto. El Señor se convirtió en ese pan que llovía del cielo para que el pueblo de Israel pudiera ser alimentado en el desierto. En una época donde habían serpientes venenosas que estaban mordiendo a los suyos, el Señor se convirtió en la serpiente de bronce para todo aquel que la mirase se salvara. Y cuando nace Jesús, nace lo que el mundo necesitaba. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta vez Dios no se convertiría en el pan del cielo, no se convertiría en columna de nube o columna de fuego por la noche. Esta vez, cuando Jesús nació, se manifestó el Verbo hecho carne para habitar entre nosotros. Porque recuerda esta frase, es el Dios que no cambia, pero que está en todas las épocas, en todas las necesidades y en los momentos que sus hijos lo necesitan. Así que olvida el pasado, extiéndete a lo que tienes delante, al presente que Dios te regala, disfrútalo, porque Dios quiere seguir bendiciéndote en el nombre de Jesús.